La historia de José, de la traición al triunfo. La historia de José, hijo de Jacob, es una de las más ricas y emocionantes del Antiguo Testamento. A lo largo de su vida, José pasó de ser un niño mimado y odiado por sus hermanos a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, salvando a su familia y a toda una nación de la hambruna. Es una historia de traición, sufrimiento, resiliencia, redención y, sobre todo, de la providencia de Dios obrando a través de los eventos más oscuros. Los primeros años, un niño soñador y odiado. José nació en una familia numerosa y compleja. Su padre Jacob había tenido hijos con 4 mujeres, sus esposas, Lía y Raquel, y sus concubinas, Bilhá y Silpá. Sin embargo, Raquel era la esposa a la que Jacob más amaba, y José fue su primer hijo, lo que le dio un lugar especial en su corazón. Este favoritismo de Jacob por José era evidente para todos, especialmente cuando le obsequió una túnica de colores, una prenda que en aquella época simbolizaba distinción y estatus. Mientras que sus hermanos trabajaban arduamente en el campo, José era tratado con privilegios, lo que generó celos y resentimiento entre ellos. Pero lo que realmente encendió su ira fueron los sueños de José. En el primero, José soñó que él y sus hermanos estaban atando gavillas de trigo en el campo, y de repente su gavilla se erguía mientras las de sus hermanos se inclinaban ante él. En el segundo, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando les contó sus sueños a sus hermanos y a su padre, Jacob lo reprendió por insinuar que algún día reinaría sobre ellos. Pero mientras sus hermanos lo odiaban aún más, Jacob reflexionó sobre lo que podría significar. La traición, vendido como esclavo. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, quienes estaban cuidando el ganado lejos de casa. Cuando sus hermanos lo vieron venir desde la distancia, su rabia contenida explotó. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene el soñador, matémoslo y digamos que una fiera lo devoró». Rubén, el hermano mayor, trató de salvar a José sugiriendo que en vez de matarlo, lo arrojaran a un pozo seco, con la esperanza de rescatarlo más tarde. Así que lo despojaron de su túnica de colores y lo lanzaron al pozo. Mientras discutían qué hacer con él, pasó una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Judá, otro de los hermanos, propuso vender a José en lugar de matarlo, y así lo hicieron por 20 piezas de plata. Para encubrir su crimen, mataron un cabrito y empaparon la túnica de José en su sangre. Luego se la llevaron a Jacob, quien al verla asumió que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Lloró desconsoladamente y se negó a ser consolado. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Esclavitud y prisión. La fidelidad de José. En la casa de Potifar, José mostró habilidades excepcionales. Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar, al notar su talento y honradez, lo puso a cargo de toda su casa y bienes. Sin embargo, la esposa de Potifar se sintió atraída por José e intentó seducirlo repetidamente. José, fiel a Dios y a su amo, rechazó sus avances. Un día la mujer intentó sujetarlo por la ropa, pero José huyó, dejando su manto en sus manos. Humillada, ella lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. Potifar, indignado, mandó a José a prisión. Aunque encarcelado injustamente, José no se dejó vencer por la desesperanza. Pronto el encargado de la prisión notó sus cualidades y lo puso a cargo de los demás prisioneros. Los sueños en la cárcel, la prueba del tiempo. Durante su tiempo en prisión, José conoció a 2 hombres importantes, el copero y el panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados. Ambos tuvieron sueños inquietantes, y José, con la sabiduría que Dios le había dado, los interpretó. Al copero le dijo que en 3 días sería restaurado a su puesto. Al panadero le anunció que en 3 días sería ejecutado. 3 días después, se cumplió exactamente lo que José había predicho. Antes de que el copero saliera de la cárcel, José le pidió que intercediera por él ante el faraón. Sin embargo, el copero olvidó su promesa, y José permaneció en prisión 2 años más. El ascenso al poder. Gobernador de Egipto. El faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie podía interpretar.
En ese momento, el copero recordó a José y lo recomendó. José fue sacado de la prisión y llevado ante el faraón. Los sueños del faraón hablaban de 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. José explicó que ambos sueños significaban lo mismo. Egipto tendría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna. Además de interpretar el sueño, José aconsejó al faraón que nombrara un hombre sabio para recolectar provisiones durante los años de abundancia y así prepararse para la escasez. El faraón, impresionado, nombró a José gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre toda la tierra, solo por debajo de él. José tenía 30 años cuando asumió este cargo. El reencuentro con sus hermanos. Perdón y restauración. La hambruna llegó y los hermanos de José fueron a Egipto en busca de alimento. Al verlos, José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Decidió probarlos para ver si habían cambiado. Los acusó de espías y exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Cuando volvieron con él, José puso una copa en la bolsa de Benjamín y lo acusó de robo. Judá, angustiado, se ofreció a quedarse como esclavo en su lugar. Conmovido, José reveló su identidad entre lágrimas. Sus hermanos aterrados temieron su venganza, pero José les dijo: «No tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar muchas vidas». José los abrazó y los invitó a traer a su padre y a toda su familia a Egipto. El legado de José. Jacob y su familia se establecieron en Egipto. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos y fue enterrado en Canaán. José vivió hasta los 110 años y antes de morir, recordó a su pueblo que Dios los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. La historia de José es un testimonio de cómo Dios usa incluso las peores circunstancias para cumplir su propósito. Nos enseña sobre el perdón, la fidelidad y la soberanía de Dios en cada detalle de la vida.